Hace 2 años, volví a mi ciudad natal después de la muerte de mi madre. Tenía 30 años, y aunque era programador de software, solo quería respirar y sentir que estaba en casa. La casa familiar se sentía vacía. Sus paredes estaban desgastadas y el jardín había crecido sin control. Recorría los pasillos, sintiendo la nostalgia y el desasosiego. Era como volver a un pasado que había dejado atrás. Una noche, mientras revisaba viejas fotos, noté un comentario extraño en una de ellas. Deberías haberla dejado ir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al principio, pensé que era una broma de algún amigo de la infancia, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando. Esa frase se convirtió en una sombra que me seguía, incluso cuando dormía. Los días pasaron, y empecé a recibir mensajes extraños en mi correo electrónico. Eran frases que nunca había compartido con mi madre, como si alguien estuviera sacando a la luz secretos olvidados. Me estremecía cada vez que veía una alerta en mi pantalla. Intenté ignorarlos, pero mi mente seguía regresando a esos mensajes. Cada uno era más inquietante que el anterior. Sentí ruidos en la casa. Eran pasos en el pasillo, murmullos lejanos. A veces mi teléfono sonaba, pero al contestar solo había silencio. Un silencio pesado que me asfixiaba. Tuve miedo de quedarme solo en la casa. Había momentos en que hablaba en voz alta, como si mi madre pudiera responderme. Me preguntaba si había algo que necesitaba decirme. Con el tiempo, los recuerdos de mi infancia comenzaron a atormentarme. La casa se volvió un laberinto de mis pensamientos oscuros. Miraba las paredes y sentía que estaban llenas de secretos. Sentía una energía pesada en el aire, algo que me empujaba hacia una verdad que no podía comprender. Todo se sentía conectado de alguna manera, pero no sabía cómo. Una noche, me enfrenté a la sombra. Era una presencia oscura que parecía moverse en el rincón de mis ojos. Entonces escuché la voz. ¿Por qué no la dejaste ir? Me di la vuelta, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. El aire se volvió frío y la oscuridad me rodeaba. Me sentía atrapado como si la casa estuviera viva. Intenté seguir adelante, pero cada día se volvía más difícil. No podía dormir. Mis días y noches se mezclaban en un ciclo de ansiedad. La pregunta resonaba en mi mente y cada intento de encontrar respuestas solo traía más confusión. ¿Era real lo que estaba viviendo? ¿O solo mi mente enloqueciendo por la pérdida? No sé qué sucedió realmente. La casa, los mensajes, la sombra, todo se sentía como un mal sueño. Pero sé que desde ese comentario extraño hasta ahora, todo cambió. Mi vida se llenó de un terror que no podía explicar, y todavía me pregunto qué significó realmente. Capítulo 2. Esa mañana, decidí salir de casa. La luz del día me pareció extraña, como si el sol tratara de iluminar, pero no lograba entrar en mi mente. Caminé hacia el parque cercano. Necesitaba aire fresco, algo que me desconectara de las sombras de la casa. Pero cada paso que daba me recordaba el peso del silencio que me rodeaba. Al llegar, vi a algunos niños jugando. Sus risas me hicieron sentir un alivio momentáneo. Pero en cuanto escuché un grito lejano, mi mente se aturdió. Recordé el comentario perturbador. Deberías haberla dejado ir. La risa infantil se transformó en eco, retumbando en mi mente. No quería pensar en eso, así que traté de distraerme. Pero había un nudo en mi estómago. Mientras caminaba, decidí que necesitaba respuestas. Regresé a la casa y me senté frente a mi computadora. Necesitaba investigar sobre los mensajes. Abrí mi correo y revisé una vez más esos correos inquietantes. Uno de ellos resonaba más que los demás. Ella nunca se fue. No recordaba haber compartido eso con nadie. Temblé. ¿Quién estaba enviándome eso? Busqué la dirección del remitente. Era imposible, algo que ni siquiera parecía real. Pero algo me llevó a seguirlo. Comencé a buscar en redes sociales,
a ver si podía encontrar algo que me diera una pista. Fue entonces cuando topé con un grupo de antiguos compañeros de la escuela. ¿Podría ser alguno de ellos? Eran caras familiares, recuerdos lejanos que habían quedado guardados. Cliqué en un perfil y me dio un escalofrío. Una de las fotos era de una reunión en la escuela, y ahí estaba mi madre, sonriendo. En los comentarios reconocí a varios amigos, pero uno en particular me llamó la atención. Un amigo al que apenas recordaba se estaba burlando de la foto. A veces es mejor no mirar hacia atrás. Mi respiración se aceleró. ¿Qué significaba eso? Fue como si algo hiciera clic en mi mente. Decidí enviar un mensaje a ese amigo. Hola, ¿te acuerdas de mí? Vi una foto de nuestra escuela y... Pero antes de que pudiera enviar el mensaje, sentí un escalofrío. La sombra en el rincón de mi sala pareció moverse. Me levanté de la silla, mirando hacia la esquina, pero no vi nada. ¿Era mi mente jugando trucos nuevamente? Me costó volver a sentarme. Apreté los dientes y envié el mensaje, sintiendo que hacía lo correcto. La espera fue agonizante. Al momento recibí notificación de respuesta. ¿Por qué no has dejado ir lo que pasó? Esa frase me dejó helado. Me tambaleé hacia atrás, mi corazón latiendo descontrolado. La ventana se cerró de golpe, como si alguien hubiese empujado desde el exterior. La casa parecía tomar vida. Calor y frío se entrelazaron al mismo tiempo. La respuesta parecía un eco de mis propios miedos. Intenté recordar qué había pasado realmente, pero al mirar por la ventana, vi a alguien que no había estado ahí antes. Una figura distante, de pie junto al árbol que había plantado mi madre. Mi instinto me decía que no debía acercarme, pero la curiosidad me empujó a abrir la puerta. Cuando di el primer paso hacia el exterior, el aire se tornó pesado. Sabía que no debía, pero algo me decía que era necesario. Entonces vi el rostro. Era familiar y al mismo tiempo extraño. La figura sonreía, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. ¿A qué has venido?, pregunté con la voz temblando. Mis palabras se desvanecieron en el aire y su sonrisa se amplió. He venido a ayudarte a dejarla ir. Capítulo 3. La figura se quedó ahí, inmóvil, como si la brisa no pudiera tocarla. No podía apartar la mirada de su rostro. Era tan familiar, pero al mismo tiempo, todo en ella me inquietaba. ¿Quién eres?, pregunté, esperando que la respuesta me diera alguna claridad. Soy alguien que sabe lo que realmente sucedió, dijo, dejando caer cada palabra como si pesara toneladas. Su voz era suave, pero la frialdad en su tono me provocó escalofríos. De alguna manera, su mirada estaba fijada en mis ojos, penetrando en lo más profundo de mí. No quiero hablar de eso, musité, intentando desviar la conversación. Todo dentro de mí gritaba que debía dar un paso atrás, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura avanzó un poco, la sonrisa todavía en su cara, y me sentí atrapado. ¿Por qué no?, insistió. El pasado tiene una forma de no dejarte ir. Te atormenta, te consume, pero yo puedo ayudarte. Sus palabras resonaron en mi mente, resonando con esa frase que había recibido en el mensaje. La misma que no podía sacudirme. Ella nunca se fue. Pude sentir la tensión en el aire. ¿Saber qué?, respondí, tratando de mantener el control. ¿Qué pasó realmente? En ese momento, la niebla de mis recuerdos se alzaba, revelando fragmentos, pero era tan confuso. La figura dio un paso más, y esta vez se sintió como si todas las sombras de mi casa me estuvieran observando. Tú sabes lo que fue. No puedes seguir viviendo en la ignorancia. La verdad duele, pero trae la paz. ¿Paz?, repetí. ¿Tú crees que esto es paz? No sé ni lo que recuerdo, no sé qué creer. En mi pecho, una mezcla de desesperación y frustración creció. Sentí que estaba al borde de un abismo, y esa figura era la única cosa entre yo y la caída. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?», preguntó arqueando una ceja.
Su expresión se volvió más tensa, como si estuviera evaluando si estaba listo para recibir lo que estaba a punto de decir. Lo que pasó hace 2 años, la elección que hiciste, ¿lo has olvidado realmente? Me tambaleé. La elección. Las palabras estaban allí, pero mi mente se negaba a recordarlas. ¿Qué sabes sobre eso?, contesté, casi en un susurro. La figura quedó en silencio, como si esperara que la invitara a compartir esa verdad. Te lo diré, pero necesitas estar preparado, respondió finalmente, y su tono cambió. Había un claro aviso en su voz. Las decisiones tienen consecuencias, y es hora de que enfrentes las tuyas. No me hables así, grité, el miedo apoderándose de mí. Detrás de mí, la puerta de la casa crujió, como si también quisiera saber qué estaba pasando. El aire se volvió más denso, y la figura dejó escapar una risa tenue, una que parecía burlarse de mi miedo. Es demasiado tarde para dar marcha atrás. Te esperaron, pero ahora es el momento de actuar. Fue en ese instante cuando sentí que algo oscuro emergía en mi pecho. La figura se acercó más, y un cambio en el aire me obligó a dar un paso atrás. ¿Qué quieres decir con que me esperaron?, pregunté con la voz temblorosa. La respuesta que recibí fue simple, pero aterradora. Alguien está buscando respuestas también. Y tal vez tú eres parte de su historia. Mis manos temblaban. Yo no quería ser parte de ninguna historia. Justo cuando estaba a punto de preguntarle más, escuché un sonido proveniente de la casa. Era un golpe fuerte. Algo se estaba moviendo en mi interior. Los ecos del pasado estaban volviendo con furia. Tenía que actuar. Pero, antes de que pudiera decidir, la figura desapareció en un susurro, dejando solo un eco inquietante de su presencia. «Deja de huir», susurró su voz desvaneciéndose, y me quedé ahí, paralizado, sintiendo que el pasado estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. ¿Qué significaba esto? ¿Qué iba a hacer ahora? El peligro ya no era solo sombra, todo estaba comenzando a despegar. Capítulo 4. El sonido en la casa resonó nuevamente, como un tambor lejano que llamaba a la batalla. No podía ignorarlo. En un instante de desesperación, giré sobre mis talones, con el corazón golpeando en mi pecho. Cada paso que daba hacia la puerta era un tira y afloja entre la curiosidad y el miedo que me llenaba. Avancé, manteniendo la mirada fija en la sombra que se movía detrás. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas, pero apenas podía distinguir contornos en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí?, grité, aunque mi voz sonaba lejos de ser convincente. Un silencio espeso me respondió, y me quedé ahí, deseando que la figura estuviera a mi lado, incluso si su presencia era inquietante. Ella sabía más, y aunque no lo admitiera, parte de mí quería que volviera. Entonces, un nuevo golpe resonó, más fuerte y cercano. «Voy a entrar», dije, y avancé decidido a la sala. Las luces temblaban. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa sensación de ser observado no me abandonaba. A medida que me acercaba a la puerta principal, el aire parecía enfriarse. Lo que fuera que estaba al acecho en mi casa era real. Abro la puerta. Un golpe. Estaba listo para encontrar a alguien. Un extraño, quizás. Pero no había nada. Una sombra más. Quizás solo mi mente jugando con mi percepción. Tomé aire y me adentré en el pasillo desierto. No había nada fuera de lugar, pero una alarma sorda sonaba en mi cabeza. La figura se había ido, pero sus palabras flotaban aún en el aire, burbujeando en mi mente como un veneno. «Deja de huir». Ahí, en el rincón de la sala, vi algo que jamás había notado. Un libro había caído del estante, abierto en una página, como un mensaje olvidado esperando ser leído. Me agaché y lo recogí. El título me hizo sentir un escalofrío. Decisiones y consecuencias. Era un libro viejo, cubierto de polvo.
Pasé las páginas con manos temblorosas. El aroma a papel envejecido llenó mis sentidos. Casi sin querer, mis ojos se detuvieron en un subrayado. A veces aprender del pasado puede ser más doloroso que vivir en su ignorancia. Mis manos palpitaban. La figura había hablado de la elección, y aquí, frente a mí, tenía la oportunidad de explorar lo que parecía una conexión directa con lo que quería entender. ¿Qué quieres de mí?, murmuré en voz alta, como si el libro pudiera responder. La idea de encontrar respuestas vibraba en mi interior. Pero, ¿estaba preparado para escuchar lo que tenía que decir? Mientras me perdía en esas páginas, sentí que un rugido de viento atravesaba la casa. Entonces, un grito rompió el silencio, uno que resonó en mi mente y que me trajo de vuelta a la realidad. Miré en dirección al sonido, con el corazón atragantado en mi garganta. No estaba solo. Las sombras empezaron a moverse. Algo o alguien estaba ahí, deslizándose entre la oscuridad. La mezcla de antiguos ecos e inquietante necesidad de saber se entrelazaron. Tenía que elegir entre enfrentar mi miedo o quedarme atrapado en un silencio eterno. Con un impulso, dejé el libro sobre la mesa, dispuesto a descubrir lo que acechaba en mi propia casa. No hay vuelta atrás, susurré para mí mismo, sabiendo que todo lo que había evitado estaba al borde de ser revelado. En ese instante, la puerta trasera se abrió de golpe, haciendo que el aire frío se deslizara dentro, junto a una figura en la penumbra. Me quedé congelado, y el eco de una voz familiar me hizo temblar. Tienes que escucharme. La verdad es más terrible de lo que imaginas. Capítulo 5. La figura se acercó, y a medida que la luz temblorosa de la habitación iluminaba sus rasgos, la reconocí. Era Marta, mi hermana. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban marcados por el miedo, como si hubiera corrido desde el borde de un abismo. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, lentificando cada palabra. No podía evitar sentir que su presencia traía consigo toda la carga de recuerdos y secretos que habían estado atrapados en el tiempo. «No hay tiempo para eso. Tienes que escucharme», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Lo que te dije hace 2 años, lo que dijiste tú, todo cambió. Te lo advertí, y aún así, no me creíste». El eco de sus palabras resonó en mi mente. Recordé la noche de la discusión, cuando la conversación sobre nuestra madre comenzó a desmoronarse en acusaciones y resentimientos. No había pensado en ello desde entonces, pero ahora, su afirmación me golpeó con la fuerza de una ola fría. «¿Qué pasó, Marta?», pregunté con una mezcla de pánico y curiosidad. «¿Estás diciendo que lo que sucedió fue por eso?». Su mirada se endureció. «Todo está conectado. Debemos volver a ese lugar, a la casa de abuela. Allí están las respuestas, pero es peligroso. No puedo explicarlo aquí». Un escalofrío me recorrió al recordar la casa de la abuela, un lugar que había dejado de lado como un vestigio de un pasado que prefería olvidar. «Pero no puedo ir. No después de lo que pasó. Si no lo haces, estarás atrapado en este ciclo. La sombra que viste antes es solo el principio. Hay cosas a las que debes enfrentarte», respondió con seriedad. En su rostro había la mezcla del temor y la determinación. Ella sabía que había tocado una fibra sensible, y eso me hizo sentir aún más vulnerable. «No estoy listo para eso», murmuré. «¿Y qué opción tienes?», me desafió. «¿Vas a quedarte aquí, viviendo con este vacío y esas sombras? ¿O vas a luchar por saber la verdad?». Las palabras resonaron en mi mente como un eco agudo, llenándome de una especie de ira. Aquello no era solo acerca de mí, ya no lo era. Pero escuchar la verdad también significaba abrir viejas heridas. «De acuerdo», dije, con una decisión abrupta que me sorprendió a mí mismo. «Te seguiré, pero si esto resulta ser un juego o un engaño...». «No lo es», interrumpió con fervor.
No todo lo que brilla es oro. Pero hay cosas que deben sacarse a la luz antes de que sea demasiado tarde. La noche viene y las sombras no están solas. Mi corazón latía con descontrol, pero la urgencia en su voz encendía algo en mí. ¿Podía realmente manejar lo que se revelaría? ¿Podría enfrentarme a mis propios demonios? Sin tiempo que perder, Marta giró y tomó la lid de nuevo por la puerta trasera. La brisa fría se metía en la casa, llevándose consigo un olor a tierra y vegetación. Comenzamos a caminar, y mis pensamientos se hacían más sombríos con cada paso. Al llegar al umbral, al mirar hacia atrás una última vez, vi el libro sobre la mesa, sus páginas aún abiertas. Algo en el aire cambió, como un susurro que me advertía. Solo esperé que no fuera un error, así que partimos hacia la casa de abuela, buscando respuestas a un pasado que amenazaba con tragarnos vivos. Y así comenzábamos nuestro viaje, justo cuando el aire empezó a enfriarse aún más, como si la oscuridad se agazapara, lista para devorarnos. Capítulo 6. El camino hacia la casa de abuela era conocido, pero en esa noche oscura se sentía como un terreno extraño. Las sombras, que alguna vez fueron solo árboles y arbustos, parecían alargarse y cobrar vida. Recorríamos el sendero despacio y el silencio se tornaba cada vez más pesado. Marta, empecé. ¿Qué exactamente está conectado? ¿Qué es lo que tengo que enfrentar? La incertidumbre me inquietaba. La urgencia en su voz había sembrado una semilla de inquietud dentro de mí. Todavía lo recuerdo. Su mirada se tornó grave, su voz un susurro. Es más que recuerdos, es un ciclo. Lo que pasó con nuestra madre, lo que le pasó a ella, no fue solo un accidente. Hay cosas que nunca entendimos. Me detuve, sintiendo como el aire se espesaba a mi alrededor. Pero nunca supe la verdad, solo rumores y sombras de lo que pudo haber sido. Ella asintió, con el rostro tenso. Por eso necesitamos regresar. Las respuestas están allí, y puede que no estemos solos. Sentí un escalofrío. En aquel momento, el suave sonido de las hojas dejar de ser una melodía tranquila para volverse una advertencia. Algo dentro de mí sabía que esa búsqueda traería más preguntas que respuestas, pero no había vuelta atrás. Cuando llegamos a la vieja casa, un aire opresivo nos recibió. La puerta de madera crujió mientras la empujamos, como si estuviera ostracizando a los intrusos. La oscuridad dentro del lugar era densa, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Marta iluminó el pasillo con su teléfono, y las sombras comenzaron a moverse como llamándome a recordar. Esta era la casa donde una vez había reído, jugado, y luego, donde todo se había desmoronado. «Ve al salón», dijo Marta, su voz firme aunque temblorosa. Allí es donde comenzamos. El salón, con su aire viejo y polvoriento, se sentía ajeno y familiar al mismo tiempo. Miré alrededor, buscando respuestas en los objetos dispersos. La chimenea, las fotos en las paredes. Cada rincón parecía contar una historia que yo había olvidado. «¿Qué estás buscando exactamente?», pregunté, superando el silencio inquietante. «Algo que dejó nuestra madre. Algo que nunca debió ser olvidado», respondió ella, moviéndose hacia una estantería polvorienta. Con un movimiento, empezó a retirar los libros del lugar. Mis ojos se encontraron con una pequeña caja de madera cubierta de telarañas. Sin pensarlo, la agarré. «¿Es esta?». Marta se volvió y me miró. El brillo en sus ojos indicaba que sí. «Ábrela», dijo, casi en un susurro. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba la tapa. Dentro había cartas, y cuando vi una de ellas, mi aliento se cortó. El nombre escrito en la carta era de alguien que había sido parte de nuestra vida, pero que habíamos perdido, dispuesto a regresar de alguna manera. ¿Quién es?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Marta tomó la carta con manos temblorosas.
Esto podría cambiarlo todo, dijo, su voz llena de una mezcla de terror y esperanza. De repente un ruido resonó en la casa. Un portazo sordo nos interrumpió y, por un instante, el aire se volvió gélido. Algo había entrado. ¿Qué fue eso?, murmuré, y en ese momento supe que no estábamos solos. Capítulo 7. ¿Deberíamos irnos?, pregunté, el eco del portazo aún vibrando en mis oídos. A medida que la tensión crecía, todo en la casa se sentía más frágil. El silencio, antes incómodo, ahora era aterrador. Marta se quedó inmóvil, el brillo de su teléfono proyectando sombras en su rostro. No, debemos quedarnos. Necesitamos entender, y cualquier cosa que entre podría estar relacionado. Su voz tembló, pero había una determinación en sus ojos. Tomé una respiración profunda y decidí seguir su ejemplo. Sin embargo, el miedo apretaba mi pecho. Nos dirigimos hacia la puerta del salón con paso cuidadoso, cada crujido del piso resonando en la oscuridad. Tal vez solo fue el viento. Intenté convencerme, pero mi mente no creía en esas palabras. Marta miró hacia la entrada, donde la oscuridad parecía más densa, como si escondiera algo que no queríamos ver. Después de un momento que se sintió eterno, decidimos salir. Con cada paso hacia la puerta principal, el aire se sentía más frío. Por favor, no hay nadie, recordaba pensar. Pero ese deseo pronto fue castigado por la realidad. De repente vi un movimiento al final del pasillo. Una figura oscura se esbozó en la penumbra. Mi cuerpo se paralizó. Marta. Logré susurrar, pero ella ya había visto lo que yo. ¿Quién está ahí?, gritó. Su voz oscila entre desafío y terror. La figura no respondió, simplemente permaneció ahí, inmóvil. Mi mente luchaba tratando de comprender. Sentía que esa aparición era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. La figura se acercó un poco y, en ese instante, reconocí esas miradas vacías y tristes. Era una imagen de mi madre. No como la recordaba, sino como una sombra de lo que había sido. No puede ser, murmuré, sintiendo como el mundo se desvanecía a mi alrededor. No te acerques, exclamó Marta retrocediendo. Pero era demasiado tarde. La figura se movía lentamente como si anduviera entre dimensiones acercándose poco a poco. ¿Dónde estás?, pregunté a la sombra, sintiendo el nudo en mi garganta. ¿Por qué has vuelto? La figura abrió la boca, pero no emitió sonido alguno, solo un susurro helado que pareció atravesar mi piel. Fue entonces cuando vi la caja en mis manos. Las cartas, la conexión, todo giraba en un ciclo del que no podía escapar. «Debemos irnos», grité, y Marta me tomó del brazo, arrastrándome hacia la puerta. La figura se detuvo, mirando con una tristeza infinita que parecía atrapar nuestras almas. Logramos salir al exterior, y el aire fresco llenó mis pulmones, pero el miedo seguía acechando. Miramos hacia atrás y aquella sombra seguía allí, mirando con ojos desolados. ¿Crees que eso era? Tartamudeé. Era ella. Pero no sabíamos por qué estaba aquí. Marta se acercó a mí abrazándome con fuerza. Supongo que las cartas podrían tener respuestas, respondí, recordando la pequeña caja en mis manos. Pero también podríamos estar abriendo algo que no podemos cerrar. No tenemos otra opción, dijo Marta, y su expresión era feroz. Debemos enfrentarlo. Regresamos al salón, el miedo aún presente, pero también una especie de determinación. Abrí la caja otra vez, y mientras revisaba las cartas, encontré una con una letra que no reconocía. Esta es la clave, murmuré, sintiendo que una verdad oscura se dibujaba en el aire. Marta, esto podría ser lo que necesitamos. Pero antes de que pudiera leerla, un nuevo ruido resonó dentro de la casa. Esta vez sonaba como un susurro, llamándonos. «Vamos», grité, y mientras corría hacia el salón, me di cuenta de que nuestras preguntas apenas comenzaban. Capítulo 8.
El sonido se intensificó, un susurro entrecortado que parecía venir de todas direcciones. «No puedo creer que volvamos a hacer esto», dije mientras cruzábamos la puerta del salón. Marta asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y resolución. «Hay algo aquí. Debemos encontrarlo». Una sombra de preocupación cruzó su rostro, pero su voz no tembló esta vez. Cuando entramos, la atmósfera era densa, como si la casa estuviera viva, respirando con nosotros. Los muebles estaban en su lugar, pero los ecos de lo que había sucedido parecían palpitar en el aire. «Las cartas», recordé, y busqué en la caja que aún tenía en mis manos. La carta que había atraído mi atención antes era ahora la única que destacaba entre las demás. La letra era extraña, pero no podía distinguirla. Con manos temblorosas comencé a desplazar las cartas, tratando de encontrar la clave que pudiera revelar la conexión con la figura que habíamos visto. «Espera», murmuró Marta interrumpiendo mis pensamientos. Se acercó a un viejo espejo en la pared cubierto de polvo. «¿Este espejo? ¿Lo habías visto antes?» Sacudí la cabeza. «No, pero parece diferente». El vidrio parecía distorsionar la luz, y al mirarme el reflejo se sintió lejano, como si no fuera yo mismo. Algo en su superficie ondulaba. Mi corazón latía más rápido. «Marta, ¿ves eso?», señalé. Ella se acercó, los ojos fijos en la superficie. En ese instante, el susurro se volvió más claro, como si alguien hablara desde el otro lado. «No puedo regresar». La voz era familiar, al igual que el contenido del mensaje. Era la voz de mi madre. «No», grité, retrocediendo del espejo. «No es posible». Marta se giró hacia mí, su expresión un torbellino de comprensión y horror. «Lo que sea que esté pasando tenemos que enfrentarlo. Esa figura no está aquí para hacernos daño. Tal vez solo quiere comunicarse». «No sé si puedo», respondí, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. «¿Y si esto es un error? ¿Y si abrimos la puerta a algo peor?» Pero ya era demasiado tarde para dudar. Con el corazón en la mano me acerqué al espejo. Su superficie continuó vibrando, y antes de que pudiera cambiar de idea, pronuncié aquellas palabras. «Mamá, si me escuchas, aquí estoy». En ese instante, un viento helado azotó la habitación, haciendo temblar las cartas en la caja. Las luces parpadeaban y el ambiente cambió. La figura de mi madre apareció de nuevo, reflejada en el espejo, una visión que hacía eco de su soledad y dolor. «¿Por qué te fuiste?», pregunté sintiendo la angustia brotar de mis labios. «¿Qué pasó?». Ella abrió la boca, pero el susurro se perdió entre el viento gélido que había invadido el salón. La figura parecía tambalearse, como si luchara por salir de la prisión etérea en la que estaba atrapada. «No te vayas», grité, la desesperación ahora llena de propósito. «Ayúdanos». Un grito rompió el silencio. Fue un sonido que resonó por todo el espacio, como un eco del pasado, mezclando miedo y súplica. Ahora la figura no solo miraba, sino que parecía intentar atravesar la barrera del espejo. «Marta». La urgencia vibra en mi voz. «¿Qué hacemos?». Marta todavía estaba parpadeando, absorbida por la imagen que se desarrollaba ante nosotros. «No lo sé, pero tenemos que actuar rápido». A medida que el grito se intensificaba, el reflejo de mi madre comenzó a desvanecerse, siendo succionado por un torbellino de sombras. Era una carrera contra el tiempo. Si no hacíamos algo pronto, podría perderse de nuevo. Ahí fue cuando todo se oscureció de repente. El espejo mostró un vacío inquietante. Pero antes de que la oscuridad lo consumiera todo, supe que había una verdad que aún necesitábamos descubrir. Mi corazón se detuvo al pensar que tal vez no era solo la historia de mi madre. Tal vez lo que había dentro de aquella sombra era algo aún más terrible. «Hay que actuar ahora», grité, y la determinación se encarnó en nuestras palabras.
mientras nos lanzábamos hacia lo desconocido. Capítulo 9. El viento helado me rodeó como una manta oscura, acariciando mi piel y llenando el salón de ecos distorsionados. Marta. Volví a llamar, sintiendo que cada minuto contaba. La figura de mi madre se desvanecía ante nuestros ojos, un recuerdo arrastrado por el vacío. ¿Qué hacemos? Vamos, tiene que haber algo que podamos hacer. Sin pensarlo, alcancé la caja de cartas y la abrí más, buscando con desespero una pista, cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Las cartas. Quizás haya algo aquí. Las cartas parecían casi brillantes bajo la luz parpadeante. Sus bordes estaban desgastados, pero noté algo diferente en una de ellas. Una contraseña grabada en la parte posterior. Una extraña combinación de símbolos que no podía identificar. Mira esto, Marta. Ella se acercó y su aliento se detuvo. ¿Qué significa? No lo sé, pero parece importante. Mi mente corría a toda velocidad mientras móvil de mi madre se desvanecía aún más. Quizás sea un símbolo o una invocación. ¿Y si necesitamos esas cartas para acceder a algo más? A su mundo, Un grito desgarrador resonó en nuestros oídos y me hizo tambalear. El espejo vibraba intensamente, como si un poder desconocido lo retorcía. Los gemidos de mi madre se mezclaban con la tormenta que había traído la oscuridad. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada, murmuré mirándola a los ojos. Necesitamos conectar esos símbolos con lo que vimos. Tal vez así pueda volver. Marta asintió. Su voz era decidida, aunque sus ojos aún mostraban temor. Entonces vamos a intentarlo. ¿Qué piensas que deberíamos hacer primero? Intentemos colocar las cartas en el orden que creemos que tienen significado. Tal vez un avance en el conocimiento de la familia nos ayude. Comencé a organizar las cartas mientras el espejo chirriaba y la atmósfera se tornaba opresiva. A medida que decidía qué carta colocar primero, sentí un escalofrío recorrerme. Algo se movía entre las sombras. No podemos permitir que la oscuridad nos consuma. Debemos mantenernos centrados. Cada carta que elegía parecía provocar una reacción en la neblina. La figura de mi madre se mostraba más definida por momentos, y mis esperanzas se alzaban. Aquí. Esta es la carta sobre... Antes de que pudiera completar la frase, el espejo estalló en fragmentos de cristal, y con ello un gran grito resonó con fuerza. El sonido era abrumador. Las cartas empezaron a volar por la habitación como si una tormenta las llevase, mientras un vórtice oscuro emergía del espejo roto. «Marta, agárrate», grité, mientras intentaba mantenerme firme en el suelo. El viento giraba a nuestro alrededor, empujándonos hacia la oscuridad, y de repente, en medio del caos, sentí una mano. No, una conexión. La misma sensación que había tenido al mirar su reflejo, un lazo entre el pasado y el presente. «Marta, siento a mi madre. Ella está aquí, la siento», grité, mientras las sombras parecían retorcerse en respuesta a mi llamada. «Tienes que hablarle, dile que la necesitas, que queremos ayudarla». Con cada palabra que pronuncié, la conexión se intensificaba. «Mamá, si me escuchas, estoy aquí. Quiero entender, no te dejaremos ir otra vez». Las cartas flotaban a nuestro alrededor, guiadas por un impulso, formando un símbolo que brillaba con luz propia. Fue en ese momento que me di cuenta de que la clave no era solo invocar a mi madre, sino descubrir la conexión perdida entre su mundo y el nuestro. Pero, ¿qué significaba realmente esta conexión? ¿Qué habíamos destapado? Sin embargo, antes de que pudiera articular mis pensamientos en voz alta, el viento se calmó repentinamente y el silencio regresó. Pesado y aplastante. «No sé qué viene después», murmuré, pero la tensión en el aire prometía más de lo que habíamos enfrentado. Mientras el último vestigio del eco de mi madre desaparecía, su expresión había cambiado. Había algo más ahí, algo nuevo que establecía que nuestra búsqueda no había hecho más que empezar.
y en ese instante se encendió una luz tenue detrás de la oscuridad que había sido el espejo, una luz que dejaba ver algo que no había notado antes. «Marta, mira», y ahí estaba. Mientras la oscuridad apenas comenzaba a despejarse, se revelaba una puerta. ¿De dónde vendría? ¿Cuál sería su propósito? Lo único que sabía era que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre, y esa nueva puerta no era solo un camino, sino quizá una trampa a la que estábamos a punto de entrar. Decidí dar un paso adelante, pero la duda se instaló en mí como un frío insoportable. «¿Qué es esto?», murmuró Marta, mirando la puerta con una mezcla de temor y curiosidad. Era una puerta antigua, el marco desgastado y la madera oscurecida por el tiempo. Cuando la luz tenue la iluminó, pareciera que sus bordes brillaban débilmente. «Tal vez sea una salida, o quizás algo más», respondí, apretando la pequeña caja de cartas en mis manos como si me pudiera ofrecer respuesta. La voz de mi madre todavía retumbaba en mis oídos y sentía su presencia como si estuviera al borde de una revelación. «Tal vez lo que necesitamos está al otro lado», insistí, aunque la voz en mi cabeza se debatía entre el miedo y la esperanza. «¿Y si es una trampa?», planteó Marta, su voz temblando. Cuestionarla me hacía dudar, pero sabía que teníamos que continuar. «Tal vez eso deberíamos averiguarlo», dije, tratando de darme valentía frente a la incertidumbre. Lo que había visto en el espejo me hacía sentir que no había otra opción. Las sombras se habían agolpado a nuestro alrededor. Si no hacíamos algo ahora, seríamos consumidos. Con una respiración profunda, alcé la mano y empujé la puerta. Crujió, como si la casa misma estuviera protestando ante nuestra decisión. El aire que salió de allí era pesado, como un susurro de años guardados, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Aquí vamos», dije, y crucé el umbral, Marta a mi lado. Dentro, el ambiente se transformó. Era una habitación sellada en el tiempo, con un aire que crujía bajo el peso de recuerdos negados. En el centro, una mesa estaba cubierta de fotos, cartas y objetos de nuestra infancia. «Mira», dijo Marta, señalando un viejo álbum desgastado. «Esto es nuestra historia». Mientras me acercaba, sentí una energía creciente, como si las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. Abrí el álbum y vi nuestras caras de niños, momentos fugaces que nunca imaginé que volverían a atormentarme. Pero entre las páginas, una foto llamó mi atención. Un grupo de amigos entre los cuales reconocí aquella familiar y sombría figura. «Esto era antes de que todo lo de mamá sucediera», murmuré, recordando la sombría nube que había teñido de gris nuestra infancia. No sabía que él estaba tan cerca. Marta se acercó y se inclinó sobre la mesa. «Max», susurró, el nombre saliendo de sus labios como un secreto olvidado. Su rostro y su comentario burlón en la foto resonaban con la misma intensidad que el eco en nuestra casa. Pude sentir su risa, mezcla de nostalgia y desasosiego. «Él sabía», dije, la verdad emergiendo como un brote en un entorno inhóspito. «Siempre lo supo y no dijimos nada». «¿Por qué no dijimos nada?» Las sombras comenzaron a acercarse lentamente, formando un mar de oscuridad a nuestro alrededor. «Esto no es solo sobre ella, ¿verdad? Es sobre todos nosotros», afirmé, comprendiendo que la búsqueda no era solo por respuestas sobre mi madre, sino también sobre el lazo que teníamos todos. Por un momento, la presión se hizo sentir más alejada y distante. Fue en ese instante que las cartas que tenía en las manos comenzaron a vibrar y una ligera luz brilló de sus bordes. «¿Qué?» Marta y yo nos miramos, sintiendo el cambio en el aire. «¿Estamos listos para esto?», pregunté, no porque realmente lo estuviera, sino porque la meta ya no era solo esclarecer un misterio familiar, sino un desafío a la sombra que había estado acechando nuestra historia durante tanto tiempo. «No tenemos otra opción, ¿no es así?». Martina sonrió con una mezcla de temor y determinación.
Estábamos a punto de entrar en este nuevo espacio apenas iluminado, con una verdad más profunda acechando entre las sombras. Con un último vistazo al álbum y al rostro que me había atormentado, sonreí con una mezcla de resignación y aceptación. Vamos a terminar esto. Mientras las cartas comenzaron a brillar con más fuerza, comprendí que la carga que llevábamos era el eco de todas nuestras elecciones y decisiones no resueltas. Y así, con una nueva dirección, cruzamos al otro lado de la puerta, dejando las dudas atrás, pero con la sensación de que muchas preguntas aún yacían sin respuesta. Un laberinto en el que todavía estábamos atrapados, con caminos que aún teníamos que explorar.